Muy bien. Déjeme orar para empezar esta mañana. Padre, gracias por lo que nos das, tu fidelidad, tu amor, como cantábamos esta mañana. Todo lo que pasa es por tu gracia y tu favor. Oro que nos hables esta mañana y que nos ministres, Padre, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a responder en estos días a esta pregunta, una gran pregunta que muchos se han hecho, aún gente que no conoce al Señor. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y vamos a hablar de vivir tu llamado, el llamado que Dios nos ha hecho para estar aquí en la tierra con un propósito, con una finalidad. No nos hizo Dios para estar llenando un espacio aquí en la tierra. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Y por cierto, en sus boletines hay una hojita volante como esta, donde usted puede tomar notas. Voy a hablar de 8 cosas que usted debe considerar con respecto al llamado. Y si necesita una pluma, un lapicero para escribir, solo levante su mano y los sugieres le van a pasar una para que usted pueda tomar notas. Pero quiero que hablemos esta mañana sobre eso, que es ese llamado de Dios. La Biblia habla bastante de eso. Hay un versículo que es muy famoso, muy popular, es Romanos 8:28, que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y muchas veces nos quedamos en esa primera parte del versículo. Mire, todas las cosas, algunos dicen todas las cosas le salen bien, pero no, dice que Dios dispone todas las cosas para el bien, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, no todas las cosas que suceden realmente son buenas o salen bien. Pero Dios dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea que Él puede sacar algo bueno, algo que es de bien, incluso de aquellas cosas que para nosotros nos parecen mal o suenan negativas o parecen negativas. Si usted ama a Dios, aún lo negativo va a redundar para bien, va a tener un propósito de acuerdo a lo que dice la palabra. Así que la Biblia dice que tú ya has sido llamado, que ustedes han sido llamados de acuerdo con su propósito, el propósito de Dios. Romanos, ahí más adelante, más abajo en el versículo 30 dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Así que Dios tiene algo especial, y eso la Biblia llama a esto, o dice a esto, llamado de Dios. ¿Qué es un llamado de Dios? Si hablamos de una llamada, por ejemplo, una llamada telefónica, estamos hablando de una llamada que posiblemente usted espera o una llamada que posiblemente usted no espera. Cuando su teléfono suena, usted tiene 2 opciones: contestar, responder esa llamada, o evitarla. Usted dice: no quiero responderla. Tal vez es un número que usted no reconoce. Tal vez es una llamada de alguien que usted no quiere hablar con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando se trata de alguien o de una llamada que usted quiere recibir? Eso hace la diferencia. Usted levanta su teléfono y responde, ¿verdad? Entonces Dios muchas veces está llamándonos a algo y nosotros no respondemos al llamado de Dios. Nosotros no estamos alerta a lo que Dios quiere. Y en las Escrituras y en esta serie que vamos a estar dando, vamos a estar hablando acerca de ese llamado de Dios. Fíjese que la palabra que se utiliza aquí para llamar o llamado de Dios es la palabra que tiene que ver con, en el griego se llama kaleo. Es una palabra que tiene que ver con llamar. Pero en nuestro idioma español, que viene del latín, la palabra que se usa para llamar es la palabra vocé o vozaré, de donde nos viene la palabra voz, o donde nos viene la palabra vocación. Entonces, llamar en español viene de esa palabra latina que es vocación. Muchas veces confundimos vocación con trabajo y pensamos que mi vocación es mi trabajo. Yo tengo que ir a trabajar porque esa es mi vocación. No, pero realmente muchas veces estamos trabajando en algo que no nos agrada, no nos gusta, porque sentimos que no es nuestra vocación, que no es lo que realmente nos llena, nos empapa, nos emociona, nos da mucho gusto. Y por eso es que a veces el día lunes estamos que, yo no quiero ir a trabajar, ¿verdad?
porque no estamos en un lugar donde es nuestra vocación, nuestro llamado. Estamos en un lugar y estamos ahí porque tenemos que ir, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar el carro, tenemos que pagar tantas cosas, tenemos que darle de comer a la familia y por eso vamos a trabajar, pero no es que sea nuestro llamado. ¿Cuál es realmente el llamado? Y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero esta palabra de llamado en las Escrituras es muy, muy importante. Y la palabra tiene que ver con algo que Dios ha hecho con nosotros y que es muy grande para nosotros, que es mejor que nuestro trabajo, que es deleitarnos realmente en cumplir el propósito de Dios para nosotros. La palabra llamado, puse ahí que se usa 10 veces más que la palabra propósito en las Escrituras. O sea que 10 veces más para referirse a tu misión, a tu propósito, a la razón por la cual existes. Y eso responde mucho a la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, Dios como que hace mucho más énfasis en llamar que en el propósito. Y Dios tiene un plan. Así que la Biblia es la historia, es un libro donde cuenta la historia de cuántas veces Dios llamó a personas. Dios llamó a Noé para construir un arca. Dios llamó a Moisés para sacar y guiar al pueblo de Israel. Lo que hizo Moisés es diferente a lo que hizo Noé. Dios llamó a Abraham para que fuera padre de una gran nación. Y Abraham respondió a eso. Dios llamó a Nehemías para reconstruir las murallas de una ciudad que había sido destruida. Dios llamó a Zorobabel para reconstruir el templo de Dios. Cada persona tenía un llamado específico de Dios, diferente. Dios llamó a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel. Incluso Jeremías le refutó a Dios, le reclamó a Dios, le dijo, no me llames, Señor, ¿por qué me estás llamando? Yo realmente soy muy joven. Y vamos a ver qué es lo que Dios le responde a Jeremías. Entonces, muchas veces nos hemos resistido como personas en las Escrituras, nos hemos resistido al llamado de Dios. Dios llamó a estas personas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, tenemos también que Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Pablo, Dios llamó a María, Dios llamó a todas estas personas porque tenía una misión para ellas, tenía un llamado, un propósito para ellos que es algo específico. Así que mi oración en esta serie, hermanos, es que lo que dice Efesios 1, 18 y 19. Pido a Dios que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Esa es mi oración para ustedes. Que Dios les abra su entendimiento y que en esta semana, si usted no conoce su llamado, yo ya conozco el mío, pero si usted no conoce el suyo, que lo descubra en estas sesiones, en lo que usted va a escuchar en los grupos, en lo que usted va a escuchar aquí los domingos, y usted pueda empaparse de eso y encontrar realmente cuál es su llamado. Ahora, quiero que usted sepa que hay 8 cosas importantes que usted debe saber con respecto al llamado. Y ahí he puesto en las hojitas varios versículos y quiero que usted anote estas 8 cosas porque creo que van a ser importantes para que usted entienda esto del llamado de Dios. Número 1 es que mi llamado es un regalo de Dios. Mi llamado es un regalo de Dios. Es algo que Dios realmente decidió hacer, llamarle a usted. Mi llamado es un regalo completamente de Dios. No me lo gano. No me lo merezco, no trabajo para obtenerlo, no puedo negociarlo, no puedo cambiarlo, es solo un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo para mí, para usted. Cuando Él me creó, me llamó y todo es por su completa gracia. ¿Qué le parece? Usted no puede hacer nada para cambiarlo. Es un regalo de Dios. Mire lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 1:9. Dios quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Y déjeme decirle una cosa, este llamado no es necesariamente a ser un pastor, a ser un misionero, a ser una persona en ese mundo
que llamamos religioso o espiritual. No, el llamado de Dios, por ejemplo, para Moisés era guiar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y lo que tuvo que hacer es enfrentarse con el faraón y llevar a ese pueblo por el desierto. Y lidiar realmente con el asunto de todos los problemas que tiene un pueblo, una nación. Entonces ese era el llamado de Dios para Moisés. Y aunque él se resistió al principio, lo cumplió. Dios tiene un llamado para nosotros. La segunda cosa es que soy llamado para el propósito de Dios. Este no es su propósito, no es el propósito de sus padres, no es el propósito de un amigo, de su novio, de su esposo, de su esposa. Es el propósito de Dios. Dios le ha creado a usted no para cumplir su propósito, sino para cumplir el propósito de Él. Entonces fuiste creado por Dios y fuiste creado, hermanos, escuche esto, para Dios. Tenemos que entender eso, esa preposición es clave. No es un llamado mío, es un llamado de Dios para Dios, para cumplir su propósito. Y hasta que no entiendas eso, la vida nunca va a tener sentido, va a ser aburrida, vas a sentirte frustrado y vas a tener todo tipo de dificultades porque no entendiste que fuiste creado para Dios. Y eso es clave que entendamos. He sido creado para Dios. Dios tiene un propósito. Dios me ha llamado para cumplir el propósito de Él. El llamado de Dios es acerca de su plan para mi vida, no para mi plan. A veces yo hago planes, pero tengo que cumplir el plan de Dios. Su sueño para mi vida no es mi sueño, es el sueño de Dios para mí. Su propósito para mi vida no es mi propósito o el propósito de mis padres o el propósito de alguien más. Es el propósito de Dios para mi vida, para su vida, para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Miren lo que dice Romanos 9:11. Dice, antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, este pasaje lo voy a explicar. Ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Esta es una referencia del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Resulta que en la costumbre judía era que el varón que nacía en una familia, el primer varón era el que recibía la primogenitura y por lo consiguiente le correspondía la herencia y todo lo que tenía que ver con la herencia y la bendición en la familia. Aún si nacía una niña primero y después un varón, o si nacían dos niñas primero y tercero era un varón, el varón era conocido como el primogénito, no la niña que nació primero. Entonces era un asunto bien estricto dentro de la cultura. Y lo seguían, todos lo seguían eso. La bendición venía sobre ellos. Dios decide, en este caso, con Rebeca, que estaba embarazada, tenía en su vientre gemelos, los dos eran varones. ¿Quién iba a ser el primogénito? Bueno, de acuerdo a la cultura y a la costumbre, el primogénito iba a ser el que salía primero del vientre. Pero aquí en este caso, Dios le dice y le anticipa esto a Rebeca. Le dice, estás embarazada. Y dice que se codeaban, no sé cómo le hacían allá dentro del vientre, pero había mucho movimiento allá adentro. Las que están embarazadas saben cuando el bebé tira pataditas, qué bonito es. Pero aquí era como una pelea. Y le dice Dios a Rebeca, vas a tener, en tu vientre tienes dos naciones. Pero quiero decirte que el menor servirá al mayor. Entonces Dios está cambiando lo que era la costumbre, la tradición, lo que ellos tenían bien metido en la cabeza, que la bendición va a ser para el primogénito, el que salía primero y todo eso. Entonces Pablo está diciendo acá, antes que ellos nacieran, estos muchachos que se llamaron Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, Esaú fue el mayor, Jacob fue el segundo, pero Jacob llegó a ser el que Dios llamó Israel, el pueblo de Dios. Antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca,
el mayor será siervo del menor. Y así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito. Mire qué interesante este pasaje, porque nos dice, al fin y al cabo, Dios tiene algo específico para ti. Y voy a mostrarle algunos ejemplos aquí esta mañana. Dios tiene algo específico para ti en donde quiere usarte, en donde quiere que inviertas tu energía, tu vida y donde quiere que te realices. Y el llamado mío no necesariamente es el llamado suyo. El llamado suyo puede ser muy diferente al llamado de otra persona, aún en el matrimonio. Así que Dios realmente quiere que nos enfoquemos en nuestro llamado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje me encanta, ¿sabe? Por esto. La palabra hechura en el original es la palabra poema. Y desde ahí nos viene la palabra poema a nosotros. Lo que está diciendo este pasaje es que tú eres como un poema de Dios, eres una obra de arte de Dios, eres una artesanía de Dios, eres la hechura de Dios, eres lo mejor que Dios pudo haber hecho en la tierra como ser humano. Imagínense ustedes eso, qué privilegio que seamos poema de Dios. Algunas versiones incluso lo traducen, tú eres la obra maestra de Dios. Cuando nuestros niños hacen en la escuelita, en el kinder, unos dibujos que salen todos rayados y unas caras que pintan algo fuera de las líneas y todos nosotros decimos la obra maestra de mi niño. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Tú eres una obra maestra. Tú eres la obra maestra de Dios. Pero solo aparece cuando cumples con tu llamado. Si tratas de ser lo que otro quiere que seas, vas a perderlo y tu verdadera belleza no se va a ver. Tu verdadera grandeza no va a salir. Tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Puede decir usted amén a eso? Deberíamos levantarnos en la mañana diciendo, soy hechura de Dios. Soy poema de Dios. Soy obra maestra de Dios. Dios no le dio ese privilegio ni siquiera a su mascota, que es tan linda, ¿verdad? Tan lindas que son las mascotas. Pero Dios no le dio ese privilegio a su mascota. Usted es la hechura de Dios. Usted es el poema de Dios. Así que muy importante eso. Tercer punto, hermano, es que Dios escogió mi llamado antes que yo naciera. Esto no es un invento de Dios de hace poco. Esto es desde antes que usted naciera. Gálatas 1:15 dice, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Qué hermoso pasaje, ¿no? Jeremías 1:5 dice, cuando Jeremías se resistió a Dios a decirle, yo soy muy joven, le dice Dios, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre. A veces pensamos que esto es solo para personas específicas. Dios dice, tenía un llamado para Jeremías. Fíjese, y le cuento así brevemente. Dios llamó a Jeremías para que fuera el portavoz de él, el profeta de Dios, al pueblo de Israel en un tiempo de una gran crisis. Y le advirtió Dios, tú vas a predicarles, tú vas a decirles lo que yo quiero que sepan de mi parte, tú vas a ser mi portavoz. Y vas a hacerlo por unos 40 años. Y en ese tiempo nadie se va a arrepentir. Ahora, haga cuentas usted. Si Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Los Estados Unidos se está perdiendo y tú vas a ser mi portavoz y tú vas a dar mi mensaje y lo vas a hacer por 40 años, pero nadie te va a responder, nadie va a reaccionar. Yo personalmente me frustraría desde el principio y le diría a Dios, bueno, entonces ¿para qué me llamas si nadie va a responder? Jeremías tuvo que aceptar eso de Dios. Hay cosas que nos parecen imposibles, difíciles de entender, difíciles de creer, difíciles de aceptar, pero que son parte del llamado de Dios y del plan de Dios. Y aquí viene un ejemplo para ustedes.
Es un ejemplo moderno. Este hombre, Nick, no sé ni cómo se pronuncia el apellido, Vujicic, cómo se pronuncia. Nació sin piernas y nació sin brazos. Y cualquiera podría decir, pues este hombre es un hombre sin piernas, sin brazos. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir él a la humanidad? Pues sabe una cosa, mucho. Este hombre es casado, tiene hijos. Lo que a mí me sorprendió es que sabe nadar. Es australiano. Incluso estuvo en Austin hace algunos años. Dios ha usado a Nick para traer ánimo, esperanza a mucha gente que ha estado desanimada. Es un creyente de la hora. No es pastor, no es misionero, no es nada que tiene que ver con cosas espirituales como un religioso. Pero es un hombre de fe, es un hombre temeroso de Dios. Y muchos jóvenes, él va y les habla a los jóvenes que están traumados porque no tienen una uña, porque tienen que su mamá les dijo que se levantaron bien de mal humor y una serie de cosas y tonterías que a veces se frustran los muchachos, ¿verdad? Él les habla a los jóvenes y les dice, mírame a mí, no tengo brazos, no tengo piernas, pero tengo un propósito, tengo un llamado. Y mi llamado es venirte a decir de que hay esperanza, que hay un Dios que existe. Mi llamado es venirte a decir que hay un Dios que tiene respuestas. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Verdad que a veces nos quejamos de cosas nosotros? Es que hoy no, y que el clima, y que aquí y allá, ¿verdad? No entendemos realmente el propósito de Dios para nosotros. Y muchas veces Dios está creando cosas, personas y situaciones en nuestra vida para que entendamos que Dios no va con todos los patrones de nuestra cultura, con todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a que sean y que deben ser así y así y así. Dios a veces sale con cosas que nos sorprenden como estas. Isaías 44:2 dice, yo soy tu Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. Nick entendió eso, que Dios lo había formado desde antes que naciera. Así que esto significa, hermano, que tú no eres un accidente aquí en la tierra. Si has tenido problemas con tu autoestima, recuérdate que fuiste elegido de manera única, creado y llamado por Dios. Y eso significa que eres profundamente amado por Dios, que estuviste en el cuidado de Dios cuando aún estabas en el vientre de tu madre. Aún ahí Dios te estaba viendo, aún ahí Dios te estaba incluyendo, aún Dios ahí tenía un propósito para tu vida, que crecieras dentro de tu madre sano para nacer y tener un propósito aquí en la tierra. Así que Dios te planeó antes que nacieras. Tenemos que entender eso. Cuarto lugar es, mis pecados y errores no cambian mi llamado. A veces pensamos, es que yo hice esto, pero es que yo fracasé en esto, pero es que a mí me pasó esto, usted no entiende que a mí me pasó esto. Mire, mis pecados y errores mis errores no cambian mi llamado, porque el llamado de Dios para mi vida es importante, es clave, es necesario. Y no importa qué mal esté tu vida, no importa qué tan difícil haya sido tu vida. Ya sea que esté desordenada o que alguien la arruinó según tú, le echó a perder todo, ¿verdad? No importa qué tan malas hayan sido las decisiones que has tomado en el pasado, no ha cambiado el llamado de Dios para tu vida. Que tú pensaste, no, es que yo ya fracasé, yo ya no sirvo para eso, ya no puedo hacer nada. Definitivamente que no es así. 1 Timoteo 1 nos muestra, nos recuerda a un hombre que hizo cosas blasfemas contra Dios. Pero puesto que tenía un llamado de Dios y entendió ese llamado de Dios, cumplió el llamado de Dios. Y ese hombre, ¿sabe qué fue? El apóstol Pablo. Y él dice estas palabras, él me consideró digno de confianza, me designó para servirlo a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo.
Qué hermoso lo que Pablo dice, ¿verdad? Dios ya tenía un llamado para mí y sencillamente yo andaba fracasado haciendo y blasfemando. Porque Pablo encarcelaba a los cristianos, perseguía, los agarraba del pelo y se los llevaba arrastrándolos para meterlos en la cárcel, blasfemando el nombre de Dios. Siendo un religioso, siendo un conocedor de la Torá, de la ley judía, siendo un conocedor de las escrituras, de los profetas. Sin embargo, él se resistía a creer de que esto era realmente el plan de Dios. Hasta que un día se encontró con Dios y empezó a cumplir el propósito y el plan de Dios, el llamado de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Hay un hombre aquí en los Estados Unidos hace algunos años. Este hombre, y que les muestro aquí en esta foto, es conocido, Chuck Colson. Él llegó a una posición bien alta. Fue uno de los hombres más poderosos del mundo. Estuvo muy cercano al presidente Nixon. En la época del presidente Nixon, era un asistente de la presidencia, un abogado. Pero él se involucró en un escándalo, famoso escándalo aquí en los Estados Unidos. Si usted lee un poco de historia, va a encontrarse con ese famoso escándalo que se llama Watergate. Y este hombre, Colson, participó en esto. Y como resultado de esto, fue a parar a la cárcel. Este era un hombre sin fe, sin conocimiento de Dios. Fue a parar a la cárcel por varios meses. Allí en la cárcel, conoció a Jesús como su personal salvador. Y Dios transformó su vida completamente. Chuck Colson se dedicó como resultado de eso, salió de la prisión, tuvo compasión de lo que estaba pasando en las cárceles. Y él organizó una compañía sin fines de lucro que se llama la Confraternidad Carcelaria, que tiene el fin de ayudar en las prisiones llevando esperanza con el Evangelio. Ahora ese ministerio se ha multiplicado y hay unos 150, 160 países que tienen este ministerio como resultado de esto. Dios llevó a este hombre para que escribiera más o menos unos 30 libros. En su vida él recibió 15 doctorados honorarios de diferentes universidades aquí en los Estados Unidos por el trabajo arduo que él estaba haciendo en las prisiones. Y cuánta gente llegó a conocer a Jesús como su personal salvador debido al ministerio que él inició. Él cumplió su llamado. Cuando Dios creó a este hombre, Chuck Colson, sabía que iría de la presidencia a la cárcel, a la prisión, pero que al salir de allí se convertiría en un hombre de esperanza, un hombre que traería esperanza para muchos. Dios muchas veces de nuestros errores, de nuestros fracasos, e incluso a veces de nuestros pecados, puede hacer lo que dice Romanos 8:28, redundar todo para bien, para beneficio. Y este hombre entendió que ese era su llamado y que Dios lo había llamado a eso, a ayudar a las prisiones. ¿Entiende usted cuál es su llamado? ¿Conoce usted cuál es su llamado? Ojalá que en estos días usted pueda descubrir cuál es su llamado. Así que es muy importante que entendamos que mis errores y mis pecados no van a obstaculizar, no van a cambiar en absoluto el llamado de Dios. Número 5 es que mi llamado es permanente, hermanos. Permanente quiere decir que nadie puede quitártelo. Que tu llamado no puede ser quitado por nadie. Satanás no puede quitarte tu llamado. Tú no puedes quitarte tú mismo tu llamado. Incluso Dios no lo hará porque Dios dice que te lo ha dado de forma permanente. No puedes quitarte el llamado. Es un llamado de Dios. Vas a tener muchos puestos de trabajo, muchas cosas en tu trabajo, muchas situaciones en tu vida, pero el llamado de Dios va a estar allí. Y tú tienes que entender cuál es el llamado de Dios. Romanos 11:29 dice, los dones de Dios y su llamamiento o su llamado son irrevocables. Así que debemos entender eso. Sexto es que mi llamado está conectado a otros. No puedo llevar a cabo la obra de Dios, el propósito de Dios para mi vida solo. No puedo hacerlo solo.
Eso es lo que los monjes querían hacer, estar más cerca de Dios, estar en las cosas de Dios, pero se fueron a las montañas, se fueron a los desiertos, se aislaron de la gente y allá descubrieron que era imposible hacer la obra de Dios para lo que Dios te ha llamado a solas, aislado. Necesitas personas. Mi llamado, mi misión de Dios en la vida, mi propósito, mi visión, el sueño que Dios tiene para mí o para mi vida está conectado al de otras personas. Es un llamado de Dios para estar con otros, para hacer algo con otros. Los llamados y la comunidad van de la mano. Por eso Dios, cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo: yo voy a enviarles al Espíritu Santo, pero ahí no se acaba toda la historia. Voy a formar la iglesia. La iglesia es la comunidad donde necesitamos los unos a los otros para aplicar nuestro llamado, para vivir y compartir el llamado de Dios para nosotros, dentro de la iglesia y fuera de las puertas de la iglesia. He conocido personas que han hecho grandes cosas con el llamado de Dios. Hace unos días, el año pasado creo que estuve en una conferencia de hombres de negocios y líderes, pastores. Y un hombre que ahora es millonario dio testimonio de cómo él en una crisis en su iglesia, en su propia vida personal con su iglesia, cómo él tuvo que salir de esa iglesia y se fue tratando de buscar qué era lo que Dios tenía para él. Y él estaba consciente que necesitaba apoyar a su iglesia, pero salió de ese lugar. Y en el proceso, con la crisis de mucha gente después de la pandemia, tratando venta de casas, y esto es el mercado que se fue bien arriba, este hombre creó una compañía de mudanzas. Y dijo que esa compañía era la respuesta de Dios para su vida. Porque él ahora entendía que a él le encantaba mucho ayudar a la gente. Y lo había hecho en su iglesia, había ayudado a la gente a trasladarse y a subir sus cosas en los camiones. Pero después se dio cuenta de que eso era algo que le encantaba y abrió esta compañía. Y la compañía se fue multiplicando. Comenzó con un camión, 2 camiones, 3 camiones. Comenzó en un estado, siguió en otros estados y ahora se multiplicó la compañía. Y es una compañía grande. Y las finanzas de esa compañía Él las usa para expandir el reino de Dios. Dios usó eso. Y este hombre ahora dice: me encanta ayudar a la gente. Me encanta ayudar a la gente a que se mueva. Me encanta ayudar a la gente que se mude a otro estado, a otra ciudad. Y yo tengo los recursos y Dios me ha dado esos recursos para ponerlos a la disponibilidad de la gente, a la disposición de la gente, para que entienda realmente y haga y cumpla su propósito. Este hombre entendió eso. Su propio negocio. No es un pastor, no es un hombre entregado al ministerio, pero entendió que ese es su propósito, su llamado para él. Muy, muy importante. Romanos 14:7 dice: ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Necesitamos a otras personas. Efesios 4:4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y Hebreos 3:1 dice: hermanos santos, participemos del llamamiento celestial. Siempre está hablando en plural. Siempre está diciendo otros. Estamos, hermanos, para el llamado de Dios, entender el llamado de Dios y aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos eso, entender cuál es mi llamado, cuál es la cosa que me apasiona y que Dios ha puesto en mí. Mucho de eso está relacionado con nuestra personalidad, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para extender el reino de Dios y para, sobre todo, cumplir el propósito de Dios para mi vida. Número 7 es que Dios me da el poder para hacer lo que me llama a hacer. Esa es una cosa clave. Importante que usted sepa esto. Nunca va a estar solo. En otras palabras, si Dios me ha dado una misión en la vida, me va a permitir que lo haga, me va a equipar a que lo haga, me va a dar el poder para que lo haga, me va a dar la posibilidad de hacerlo, me va a reforzar para que lo haga. Y Dios nunca le va a pedir a usted que haga algo con su vida si Él no va a respaldarlo con su poder en usted. Dios va a respaldar eso. Dios siempre le va a apoyar.
en lo que Él está llamando para que usted haga y que cumpla su propósito y su plan aquí en la tierra. Eso es clave, hermanos. Es importante que entendamos eso. Hebreos 4:1 dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Así que, hermanos, yo quiero animarles en esta serie que pensemos. ¿Cuál es mi llamado? Que usted se haga esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Es para llenar un espacio o tengo un propósito, tengo una misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que a mí me apasiona en la vida? ¿Qué es lo que a mí me llena en la vida? Yo recuerdo una mujer, Irma, una mujer que le encantaban los niños. Su pasión eran los niños. En la iglesia servía con los niños y hacía cosas con los niños. Los niños la seguían a Irma. Siempre estaba rodeada de niños. Siempre tenía un juego para los niños. Siempre tenía una idea para los niños. Su llamado eran los niños. Y entendió eso en su vida. Que Dios quería usar eso para expandir su reino y para que ella tuviera un propósito en su vida. Dios solo le dio una hija a ella. No tuvo muchos niños, pero la hizo puso en el corazón de esta mujer ese llamado para tener un propósito en la vida. Su esposo estaba en un negocio, pero ella estaba convencida de que Dios le había llamado a eso. ¿Cuál es su llamado? ¿Para qué está usted aquí en la tierra? Así que quiero animarle que en este tiempo usted escuche la palabra de Dios todos los días, que se empape de las escrituras. Como dije, vamos a estar haciendo 30% de la información que voy a dar aquí, va a ser aquí en los sermones, pero el 70% usted lo va a recibir en los grupos, en el material que vamos a usar ahí, en la forma en que vamos a discutir y vamos a compartir las enseñanzas que íbamos a tener. Usted va a aprender más acerca de ese llamado de Dios. Así que consiga a alguien o un amigo que lo desafíe con preguntas, que le haga preguntas, que usted acepte correcciones, que usted recuerde y refuerce lo que aprenda y que se ponga en acción, que actúe, que no se quede pasivamente y que entienda y conozca cuál es su llamado. Y esta es mi oración, 2 Tesalonicenses 1:11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Quiero decir y aclarar una cosa, hermanos. Muchos de los que estamos aquí somos inmigrantes. Dejamos nuestros países, algunos pobreza, trabajos, se vinieron aquí por una vida mejor. Eso es lo que tradicionalmente así sucede. Vinimos aquí realmente con ese propósito, con ese fin mejorar, que allá estaba la situación difícil, la crisis era tremenda, la economía era difícil, los gobiernos aquí, que hay podemos tener una serie de razones. La pregunta que yo le hago esta mañana a ustedes ¿es su llamado venir a hacer dinero nada más? ¿Es su llamado solamente hacer dinero? Bueno, y digamos que su llamado es hacer dinero, porque quizás Dios va a usar su dinero para hacer la obra de Dios. Quizás usted debe preguntarse ahora, ya tengo el dinero, ya hice el dinero, ya vivo mejor que mi país, ya tengo mejores comodidades que mi país. Ya vivo una vida o vivo el sueño americano. Compré una casa que no podía comprar allá. Hice esto, tengo un carro, allá nunca pude usar un automóvil. Que usted ahora pueda decir, ya estoy cumpliendo el llamado de Dios para mi vida. ¿Es ese realmente el llamado? ¿O hay algo más? Porque si hay algo más, que estoy seguro que sí lo hay, yo quiero animarle a descubrirlo. Porque el dinero se acaba, las casas se acaban, los carros ya se dieron cuenta que se acaban, ¿verdad? Y si no le echa aceite, se le va a acabar más rápido. Eso se termina. El llamado de Dios no cambia. 1 Tesalonicenses dice, el que los llama es fiel y así lo hará. Hay una última cosa que usted debe saber. Con esto del llamado de Dios, hay un premio por estar viviendo mi llamado. Dios nos va a recompensar. Esto no es un asunto que usted va a salir perdiendo con Dios. Usted va a salir ganando con Dios. Usted va a salir exitoso con Dios.
Y eso es lo que Pablo decía en Filipenses 3:14. Pablo decía, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo quiero avanzar, dice Pablo, yo quiero avanzar, yo quiero obtener el premio. Y escribí aquí lo que es el premio. El premio es que llegas a tener parte en todo, de todo lo que Dios tiene en el cielo para ti. Llegas a tener parte de todo en su reino celestial, en su reino aquí en la tierra. Llegas a tener parte de todo en su gloria. Llegas a tener parte de todo en su poder. Todo se convierte en suyo, en tuyo. Hay una recompensa. Dios tiene algo más. Así que Pablo dice, lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. El deseo de Dios al final es que tengamos parte en su gloria, que disfrutemos eso, que disfrutemos el llamado. Y para eso estamos aquí en la tierra. ¿Conoce usted su llamado? ¿Entiende usted su llamado? ¿Está viviendo en ese llamado? Si no lo sabe, pues yo quiero animarle a que no se pierda esta serie, porque vamos a estar hablando de qué es lo que Dios quiere para usted. Y quizás en el camino usted va a encontrarse con que hay algo más que usted puede hacer en su vida. Hay algo más que usted puede hacer con su trabajo, con su retiro, su vida retirada, con su tiempo. Hay algo que a usted le apasiona tanto que tal vez no ha puesto atención en su vida. Y quizás ese es el llamado que Dios tiene para usted. Así quiero invitarle a ponerse de pie, a orar conmigo. Si usted no es parte de una célula, hermano, le animo a participar. No se pierda esta oportunidad. Va a ser de mucha bendición. Usted va a ser enriquecido. Su vida va a tener perspectiva. Y va a entender más claramente lo que Dios tiene para usted en esto. Vamos a inclinar nuestros rostros. Cierre sus ojos y ore conmigo y dígale al Señor, Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque me has creado. Señor, gracias porque no soy un accidente. Gracias porque me has cuidado, incluso antes de que yo naciera, Señor. Gracias porque no solo me creaste, sino que me has dado un llamado, Señor. Tienes un propósito. Tienes una misión para mi vida. No estoy aquí, Señor, solo para perder el tiempo. Gracias, Señor, porque me has llamado para tu propósito. Y quiero que sea tu plan, Señor, no el mío. Gracias, Señor, porque ese plan se inició desde el momento de mi nacimiento. Y aunque cometí muchos errores y he pecado y te he fallado, Señor, mucho. Y otras personas tal vez me han hecho daño, me han lastimado. Señor, eso no ha cambiado mi llamado. Padre, gracias porque mi llamado es permanente. Porque hoy me doy cuenta, Señor, de que no puedo cumplir mi propósito desconectado de los demás. Necesito a otros. Señor, tengo que estar conectado a otros en tu cuerpo, en tu familia, con el mismo espíritu y el mismo llamado. Padre, te doy gracias que has prometido darme el poder para hacer lo que me has pedido que haga. Que no me pides que haga algo sin darme la fuerza para que lo lleve a cabo, Señor. Quiero ese premio, Señor, en la vida. Quiero vivir el resto de mi vida para poder compartir en tu reino y en tu gloria, Señor. Y si tú no has conocido a Jesús como tu personal Salvador, si no has invitado a Jesús a que venga y habite en tu vida, dile estas palabras: Señor Jesús, entra en mi vida hoy. Señor Jesús, quiero aprender a amarte. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a servirte. Y oro en tu nombre, Señor. Amén y amén.
Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Vamos, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Yo lo sé, yo lo creo. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, victoria. La batalla es tuya, sí, Señor. Voy a verla, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana y porque nos has dado la victoria, Señor. Te pido que vayamos esta semana con esa mentalidad de buscar nuestro llamado, Señor, a estar abiertos al llamado que tú tienes para nosotros en nuestra vida, Señor. Te alabo, Padre. Gracias, Señor, por traernos aquí con bien.
con salud, Señor. Y a los que no están aquí, Señor, protégelos y dales mucho ánimo en esta semana, Señor, con tu verdad y tu amor, Señor, y tu gracia. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz.